Bienvenidos hermanos, aquí estamos nuevamente con esta entrega. Hoy me acompaña el hermano Fernando Patzán, que pertenece a la generación de los 80, entonces podemos decir que es bastante joven y que de esta manera pues sabe cómo está la situación hoy en día en relación pues a ciertas situaciones de la fe y cómo la iglesia poco a poco pues vamos a analizar un poquito si ha avanzado o al contrario ha retrocedido en su alimentación hacia las comunidades. Bienvenido, Fernando. Gracias, muchas gracias. Feliz noche. ¿Cómo han estado? Bendecidos y con el amor del Señor. Muy bien. Bueno, Sí. Fernando les cuento que es bastante joven y también pues habla muy poco, pero aquí vamos a hacer lo que hable bastante, ¿verdad? Entonces, aquí estamos. Hoy vamos a platicar acerca de la importancia que es la evangelización por medio de los retiros. Fernando, cuéntanos a qué edad o en qué año empezaste a trabajar directamente en la parroquia. Pues estoy, vamos a ver, en el 94. 94 fue el, el llamado que me hizo el Señor. Eh, por aquí en la parroquia San Miguel Febres Cordero. Eh, el Señor siempre nos ha estado con nosotros, ¿verdad? No hemos dejado de asistir, pero en esa fecha del 1994 me invitaron a un retiro. De esa fecha el Señor pues me hizo el llamado y prácticamente acepté, dije, y estuve entusiasmado en ir eh, varios meses. Eso fue en septiembre que me invitaron. Fueron 2 meses, porque fue en el 94, en noviembre del 94, que fui el primer retiro. Pero como no había asistido y no sabía cómo era, eh, el Señor me dio eso, ¿verdad? Empecé a conocer, Él me dio un gran campo. De esa fecha hice mi primer retiro. eh, Estuve muy feliz, muy contento. Eh, ¿Quién no va a estar feliz cuando conoce al Señor? Pero no fue ahí. El Señor me llamó el siguiente mes, me invitó a otro retiro y fui a 3 retiros de evangelización. Cuando yo quise y vi, ¿verdad? Los hermanos que servían, que daban esto, que daban en los temas. Entonces, eh, ya me dio esa información una persona, mire, entonces yo ya me aboqué a las personas que estaban sirviendo y ya en mi ser y todo, ay, gracias a Dios, pues eh, Él me dijo, vení a servir. Entonces yo con mucho entusiasmo empecé. Pregunté, mire, ¿cómo hago y pregunté, ¿cómo hago para poder servir en los retiros? Ah, pues tienes que venir en capacitaciones, tienes que asistir a misa, principalmente a misa, porque es ingresando, es como un ejemplo, empieza uno, le dan un gran terreno para que vaya a conocer y si le gusta, pues empieza a, a construir una casa, algo así. Pero el Señor me seguía
llamando. Pero antes de eso, sin conocer, ni nos invitaba a los retiros. El Señor, pues, íbamos a un viernes, el primer viernes de cada mes, a Don Bosco, a el Corpus Christi. Salía siempre a darle una procesión adentro de la iglesia. Pues ahí yo sentía ese llamado también, ¿verdad? Me gustaba, esa emoción, no hay palabras cómo describirlas, pero conmueve, uno está con... Pero en ese momento, pues, no sabía, ¿va? Cómo era estar ya conociéndolo él, ¿va? Solo siempre con todos los eh, hermanos, mis papás y todo, íbamos todos juntos, nos reuníamos. Mi papá iba al trabajo, mis hermanos se juntaban, nos juntábamos todos ahí. Es un viernes. Pero el Señor, desde ahí, pues, hace muchos años, está más pequeño, Él está con nosotros, Él sí, no nos ha dejado. Digamos, cuando uno no sabe quién es Jesús, no sabe quién es Dios, como, entonces uno está perdido. Pero ya conociéndolo realmente cómo es, ya es un camino, se estrecha y ya vienen los problemas, vienen obstáculos, ya vienen esos de, si yo quiero un día ayudar, quiero hacer esto, hacer muchas cosas, pero a veces lo pone uno a prueba, si realmente, si él conoce, ¿verdad? El amor de Dios, si realmente hace, hace caso, escucha, más que todo, tener oídos para poder, si realmente Él nos habla con cosas muy sencillas, y si nosotros Así abrimos es, nuestro mira, corazón, ¿verdad? y naciste prácticamente a raíz de un retiro de iniciación. ¿Qué movimiento había en ese entonces en tu parroquia? Ahí había en plan de evangelización, Plan de evangelización. plan de evangelización. Eh, lo se inició con el padre José Juárez, ¿verdad? Ahí fue que se empezó, ¿verdad? No se conocía nada, nada, nada. Entonces, ya yendo a los retiros, pues eh, ya empieza uno a escuchar los temas que daban y prácticamente eh, empezó más o menos del 92, creo que empezaron los retiros, ese plan de evangelización. Eh, Llegaban varios predicadores, va a dar a anunciar la palabra y prácticamente eh, sí, prácticamente nos daba, eran 2 días, digamos, los retiros eran 3 días. Entraba uno el viernes, daban un tema, el día siguiente era todo el día. Eh, no era cerrado, digamos, los retiros, sino completamente eran eh, todo el día, sábado y domingo. Ya el domingo, pues en la tarde, pues se terminaba el retiro con la Eucaristía. O sea, que ahí fue donde Entonces, te iniciaste, me imagino que fue en la época en que estaba el Papa Juan Pablo II también sí, como director de la iglesia. Yo creo que ese así Papa es. indudablemente fue muy carismático e impulsó mucho a la Ujú. Iglesia Católica, tanto así que también los jóvenes en ese entonces pues estaban muy entusiasmados, si no me equivoco.
Dentro dentro de este plan de evangelización, pues estuviste en la pastoral que acabas de mencionar de evangelización, yo creo que sí se La llamaban realización. pastorales, pero como ¿cuántos jóvenes calculás que habían en ese entonces en la parroquia? En sus diferentes servicios, por supuesto. Sí, habían bastantes. Digamos, habían varios coros, habían pastoral juvenil, había de las comunidades, que también había comunidades. Se formaron muchas comunidades en el sector, ¿verdad? De aquí, de la zona 21, Nimajuyú, Venezuela y todo. Pero sí habían como unos más de 500 jóvenes. eh, Bastante, bastante. Bastantes, porque había varios grupos, pero había uno del grupo Juan Pablo II, que sí, el pastor juvenil, que se juntaban en las noches. Pues igual había antes en la parroquia, había un salón pequeño que se le llamaba Belencito. Entonces se juntaban todos nosotros los jóvenes. eh, pero sí, se juntaba bastante. Habían bastantes, ¿verdad? Ya Sí, 500 había jóvenes para esa época de los más, 80, más, pues se podría decir que 80, 90 en este caso, se 90, podría 90 decir que un éxito, pues definitivamente, si lo podemos calificar de esa manera. Ahora, en relación a esa época y la época actual, ¿ves un incremento de jóvenes al servicio en la parroquia o ves una baja? ¿Cómo lo has visto? Bien, digamos, de estos años del 80 para acá, eh, fue una subida, una escala bastante alta para, y empezó a bajar, digamos, 2010, 2015, empezó a bajar. Eh, la pandemia fue un caos también, que ahí sí se vino de una vez para abajo, Ahí sí se vino pero abajo con sí, la pandemia. sí, completamente. Y mira, dentro de lo que has observado, ¿a qué se debe que haya bajado la cantidad de jóvenes? Independientemente del sacerdote que haya estado en turno, aunque a veces influye, pero ¿a qué crees que se deba que los jóvenes en su gran mayoría se resisten a participar en los movimientos de la iglesia? Pues puede ser que antes no había teléfono, Mm. como ahora los jóvenes están usando. Antes no se, Antes nosotros nos juntábamos para, digamos, habían eventos deportivos, jóvenes que nos gustaba jugar pelota o algo, pero no con el celular actualmente, porque ahora muchos jóvenes están uno por un lado y todos no están conviviendo, ¿verdad? No están platicando, no están, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Personalmente, eso ya se está perdiendo bastante, ¿verdad? Por eso, por la tecnología, y por eso que ha bajado, disminuido un montón, porque ya no le ponen atención. Uno le está platicando tal cosa y viendo el teléfono. Pero antes, no, antes tenía uno a la par, cuando íbamos a las asambleas o cuando íbamos a los grupos, siempre platicábamos, y había en el salón que está ahorita actualmente en la parroquia, eh, a veces se llenaba de jóvenes, y ahí tal vez unos sí, más de 500 jóvenes, y ahora es muy poco, ¿verdad? Muy poco están asistiendo. Entonces, ha bajado, ha disminuido bastante, porque Pues, tal vez dentro de esto que se ha notado que es la baja,
Sabemos muy bien que ahí se organizan retiros de diferente tipo, ¿no? Retiros para matrimonios, retiros para propiamente reforzar los conocimientos de formación en la evangelización, retiros quizás para concluir algún estudio de algún documento de la iglesia o algún tipo de retiro de formación propiamente dicho para los diferentes integrantes. ¿Crees que es necesario hacer la mayoría, en la medida de lo posible, más bien dicho, retiros que hagan llamado y conciencia a los jóvenes sobre temas más actuales? Sí, prácticamente como ahorita cada década va, se está yendo, vienen nuevas décadas, pero ahí donde se pierde, digamos, se pierde la espiritualidad, porque con los grupos y todo, pues ya se ha perdido esa, como le decía, esa comunicación, pero el problema es de que eh, se tendría que, con con la actualidad, se tendría que eh, dejar, digamos, dejar las cosas que ellos, digamos, atraer a los jóvenes, eh, porque actualmente tienen unas ideas diferentes como las que tenían hace unos 10 o 20 años atrás. Correcto. Entonces, se tiene que informar, digamos, eh, bueno, las mismas palabras, porque anteriormente Dios, Jesús los predicaba y siempre han sido las mismas palabras que hemos de hace 10 20 años hasta hoy en día. Entonces, nunca van a cambiar. Entonces, y Sí, la, pues es como llamar también a buscar nuevos métodos y nuevas formas de evangelización para los jóvenes, claro está, como bien lo ahí sí. decís. Ujú. Hace 20 años, pues nosotros mirábamos que dependíamos, por ejemplo, para escuchar música de un Discman o de un Walkman, que hoy en día ya no existen. Si queríamos salir a llamar por teléfono, pues tendríamos que cargar unas buenas dosis de monedas de a 5 centavos y después de a 10 y después de a 25, pero ese era el método de comunicación. Y bien lo acabas de mencionar también que había una relación más personal, más presencial y que eso motivaba también como a formar una especie de convivencia dentro del círculo de la iglesia. Ciertamente, pues como bien lo mencionaste también, las décadas nos traen cambios a veces muy bruscos. Hoy, independientemente de la tecnología, que sabiéndola usar es una herramienta excelente, Excelente, nosotros sí. pues Ujú. aprovechamos este tipo de herramienta para poder evangelizar y ya hay una marcada tendencia a ponerle más atención a ciertas ideologías que van en contra de la moral, que van en contra del pensamiento de la iglesia. Hay un distanciamiento a padres e hijos, pero no porque se caigan mal, sino Sí, sí, porque sí. a veces las situaciones lo obligan de esa manera, pues, por ejemplo, eh, dependiendo de la zona donde se viva, hay unas zonas que son dormitorio, así les han llamado, ¿no? Te levantas temprano para salir a buena hora, evitar tráfico, llegar a tiempo a tu trabajo,
y regresas tarde por las mismas circunstancias de distancia, de tráfico, y esto hace que ya no se acoplen esos momentos de familia, ¿no? Entonces, en lo que sí estamos de acuerdo también es en que sí, se debería de modificar la forma en que se dan los retiros para jóvenes con un lenguaje más actualizado y sabiendo qué es lo que ellos quieren de lo que se les hable, ¿verdad? Es cierto, está San Google, como le llaman, pero no es suficiente, no es suficiente. Dentro de tu experiencia que has trabajado en las parroquias y de lo que has vivido últimamente, ¿qué temas crees que le interesa más a los jóvenes para poder formarse o ser o llevarles ese tipo de mensaje? ¿Qué temática es lo que has detectado que le interesa al joven? Pues prácticamente sería el amor del padre, ¿verdad? Porque a veces quieren conocer también más, a veces se meten realmente a cosas que no quieren, digamos, como las personas jóvenes que realmente eh, quieren buscar a alguien en quien confiar, cómo quieren realmente eh, cómo responder, porque a veces muchos jóvenes ahora eh, tienen esa mentalidad de que quieren ser, eh, a veces ser escuchados, pero a veces los mismos padres no los, por lo mismo de la tecnología, no los ponen en práctica y todo, no lo ponen, como le dijera, no le tienen confianza. Entonces ellos, lo que ellos se requiere, quieren la forma como escuchar un tema, es la, la sociedad, vemos la sociedad hoy en día, cómo estamos, queremos hacer un mejor país, ¿verdad? Eh, quieren ver que un tema que nos ponga eh, a ayudar a otras personas, porque últimamente se ha habido, se ha mantenido mucho el egoísmo, a veces se mantiene un montón de cosas de ya no son educados con la familia, entonces a veces los jóvenes de hoy en día tal vez quieren eh, más atención, ¿verdad? Eh, o quieren que se les escuche, pero los papás están en otro lado, quieren, a veces quieren ser entendidos, quieren ser escuchados, ¿verdad? Entonces ellos, creo pues, que serían temas de espiritualidad, ¿verdad? Quieren más información, como decir, ellos necesitan algo eh, que puedan quitar, digamos, quitarse eso de la mente, Ya. eh, prácticamente. O No, sea no, que sí, necesitan, uno, ser escuchados. sí, es correcto. Dos, podríamos decir ser entendidos. Y Ujú. tres, que se les hablen de cosas que realmente les pueden ayudar a mejorar. Por ejemplo, hay temas muy importantes como uso y manejo de las redes sociales, que no son malas,
Hay temas importantes como, por ejemplo, eh, hay una comunidad donde puedes socializar, donde puedes ser escuchado, donde puedes ser atendido. Y yo creo que por ahí es donde se debería de ir en este tipo de retiros, porque ciertamente uno de los errores que se tiene actualmente, y lo digo, es que se hacen retiros, pero para los mismos servidores que ya están dentro del servicio, ¿ya? Mm. Y al final de cuentas es gente que de una u otra manera ya entendió el mensaje, ya entiende de lo que se le está hablando y se ha dejado por un lado a lo que hay que hacer, la evangelización en sí. Entonces, dentro de esto, Fernando, yo creo, no sé si lo has visualizado así, pero ha bajado también el hacer retiros de iniciación cristiana, el querigma. No sé si eso sucede en tu parroquia, por ejemplo. Ya hay, ¿con qué frecuencia se hacen retiros para que se conozca Cristo? Para gente que no lo Pues, conoce, por supuesto. sí, ahorita actualmente no se han hecho retiros. Ahorita el nuevo párroco tendrá ¿qué? Casi 2 años de estar acá. Igual el mismo tema de la pandemia, que no se ha podido, se ha atrasado, digamos, se ha atrasado el ritmo que se tenía anteriormente, hace años. Em, con todo esto que pasó, pues se ha pagado un montón y no se ha echado a andar el- los retiros, ¿verdad? No, Bueno, solo podríamos ver en ello quizás también la excusa perfecta, por así decirlo, ¿verdad? Ya, porque es incongruente a veces la excusa que se coloca, por ejemplo, es que la gente no quiere, es que la gente no se reúne, es que hay que hacer esto, es que hay que hacer lo otro. Cuando miras bares, cuando miras playas, cuando miras restaurantes, cuando miras cines, centros comerciales llenos de gente, conciertos que traen a artistas de diferente índole, no dudan en gastar una buena cantidad de plata y mientras que la iglesia en sus diferentes movimientos, no estoy diciendo los pastores ni los presbíteros, sino en sus diferentes movimientos siguen como de brazos cruzados, cuando en esta época lo que más surge es una evangelización del anuncio, ya el querigma, el que te va a sí, mostrar el amor de Dios, el que te va a mostrar el pecado, sus consecuencias, la solución, quién es la solución para todo esto que vivimos. Sí, fíjate que yo había hecho un sondeo en diferentes parroquias y realmente retiros de iniciación cristiana casi que no hay. Y esto está llevando a dos situaciones. Una, poco crecimiento en las comunidades de base, poco crecimiento de los mismos movimientos y poco crecimiento de feligreses a la parroquia en el sentido de servidores, ¿ah? Servidores. Porque misa, pues tocan la campana y ahí se llenan los templos, pero es gente que no sabe el compromiso que tiene de ser un bautizado. Pues, ¿verdad? Entonces yo creo que lo más importante sería esto de los retiros de iniciación cristiana como el que viviste, como el que yo viví, como el que muchos pues han vivido, pero que no sé la razón por la cual no hay. Hay retiros, que retiro para parejas, que retiro de sanación, que retiro de lo que querrás, de lo que querrás, pero se ha ajá, sí, olvidado el sí. retiro de iniciación. ¿A qué crees que se deba eso, Fernando? Ahorita porque no hay ahora espiritualidad.
porque Digamos, no es. ahora todo, ya todo es, eh, ¿cómo se viene, que se requiere espiritualidad. eh, Como decía, ¿no? Que está lleno de las discotecas en conciertos y todo. Ahora los jóvenes ya no quieren comprometerse, ¿verdad? Comprometerse a Dios, entregarle la vida a Dios. Entonces, ahorita pues lamentablemente, ¿verdad? El enemigo va a estar tocando terreno. Entonces ahí es donde ya no quieren nada. Ya no quiero saber nada de Dios o prácticamente no, ya no quiero seguir adelante. Entonces, la quiere ser uno más materialmente, hay un montón, ¿verdad? Eh, Sería, porque antes sí, hace unos 20 años, pues se veía eso, había mucho más, espiritualidad, había mucho más eh, conjunto de personas Sí, fíjate que acercándose, dijiste algo ¿verdad? que es muy puntual, la responsabilidad. Y yo creo que sos de la generación todavía que asumía las responsabilidades de acuerdo a la educación que los papás te inculcaron, pues, ¿verdad? Incluso dentro de esa Ah, sí. generación también estoy yo. Sabía que teníamos que afrontar deberes y responsabilidades. Y tal vez había hasta más unión familiar por lo que habíamos dicho, Ah, sí. pero a partir del año 2015 tal vez, o un poquito antes, como que ya no se le inculcó eso al joven, ¿no? Pero eso no es responsabilidad de la iglesia, esa no es responsabilidad del maestro de escuela, esa es responsabilidad del Claro. seno del lugar. Y dentro de ello nos hemos encontrado con otros problemas que los jóvenes están afrontando. Por ejemplo, estrés, eh, desadaptación en el entorno social, buscando otro tipo de alegrías. En el alcoholismo ha aumentado bastante en la juventud, en otro tipo de drogas, dinero fácil, sea cual sea el medio. Y vemos dentro de esta situación también que no aguantan la presión en los trabajos. O sea, Sí, ¿verdad? esto es derivado de la misma situación de que no aprendieron a adquirir responsabilidades. Y eso también los está orillando a no querer tener una pareja que implique una responsabilidad, entiéndase, una esposa, pues, ¿verdad? Y yo me Todos lo imagino quieren que fácil, ¿verdad? Ujú. entre los que conoces habrán un montón que no se quieren casar, pues definitivamente. Y lo primero que te dicen es mucha responsabilidad. Esa es una respuesta casi Sí, que automática, ¿verdad? ¿verdad? Sí, porque prácticamente ya no quieren sentir, digamos, esa responsabilidad. Ya no quiero, ya no quiero hacer esto, ya no. Quiere ser libre, quiere hacer lo que caprichos de algo, o quieren ser libres. Entonces, ya no hay esa, digamos, prácticamente cuando ahí se hace una familia, hay amor y comprensión y todo, pero cuando ya no quiere saber nada, no, yo no quiero casarme, que no quiero tener hijos, o quiero tener hijos, pero ahí que se cuiden, que se mantengan, que los cuiden otros, yo soy libre, yo quiero ser, entonces, mucho libertinaje también, ¿verdad? Ujú. Eso es lo que Correcto. también está afectando Sí, y todo. yo le preguntaba a alguien, a un joven precisamente, ¿por qué no iba a la iglesia? Y él me respondió, para que me regañen. Fíjate la respuesta que me dio, para que me regañen. O
para ver un montón de gente grande que no nos entiende. Entonces, cuando él me dio ese tipo de respuestas, sí me puso a pensar, te soy sincero, ¿verdad? Eso quiere decir que nosotros tenemos la equivocación. Ahí nos tenemos que incluir todos, como dice el Papa Francisco, todos tenemos un grado de responsabilidad al no escuchar lo que la gente necesita, y más en los jóvenes. Ahorita se habla de un camino sinodal, ya, quiere decir un acompañamiento, pero si miras, ¿quiénes se acompañan? El hermanito con la hermanita que ya tiene 20 años de conocerle y que está trabajando en la iglesia, ¿ah? Pero no son capaces de salir a acompañar al resto, ¿verdad? A ir en busca de aquel que no conoce a Dios. Y por eso yo decía que los retiros de iniciación son más que importantes. Y yo creo que es lo que la juventud necesita hoy, pero no ese retiro de iniciación donde vas a hablar en el lenguaje de una década atrás, como dijiste, o 2 décadas atrás, sino hay que hablar en el lenguaje en sintonía con el joven, ¿verdad? Por ejemplo, le decía yo a algunos hermanos que hoy se utiliza, bueno, tiempo adentro para una transmisión. Ahora es, por ejemplo, cuando preparan un pequeño anuncio para empezar un programa es intro y el otro, y cuando se termina es out. Entonces, es lo mismo, solo que en otro lenguaje, ¿no? Ese es el punto a lo que quería decir, que tenemos que entender también cómo el joven se comunica por medio de sus gestos, por medio de sus signos, y claro, no todos pueden ser aplicables en el seno de la iglesia, pero al menos tratar de entender y no desorientarlos más o regañarlos o hablarles en un lenguaje que no les es conocido también. Dentro de esto, Fernando, me imagino que a estas alturas ya has tenido pues la experiencia suficiente. Contanos alguna anécdota de alguno de lo que hayas trabajado en un retiro de iniciación. ¿Qué anécdota tenés ahí en mente? Pues solo, bueno, desde que el retiro de evangelización, ahí donde se me viene a la mente, ¿verdad? Porque ya llevando unos 35, 36 años, eh, conviviendo eh, el camino del Señor, prácticamente eh, nos da el Señor pues muchas cosas. No podemos decir lo que nosotros hemos querido. A veces queremos que el Señor nos dé un montón de cosas, pero no hay ni una forma como, cómo explicarla, pero eh, tengo muchas, muchos pensamientos que estoy regresando a años anteriores en mi retiro, conociendo al Señor en el camino. Varias veces he tenido muchos accidentes, ¿verdad? Pero el Señor escucha, a veces porque quiere salir de ser más listo. El Señor no quiere eso, ¿va? Entonces eh, Dios nos conoce en el fondo de nuestro corazón. eh, Él quiere lo mejor para nosotros, pero prácticamente eh, el Señor no nos deja,
¿verdad? Gracias a Dios, pues, en todo esto, cuando era una emoción, digamos, queriendo estar, más que todo, antes me decía mi mamá que solo en la iglesia querías estar, que solo en la iglesia, pero era una emoción interno que quería estar allá siempre, sirviendo a los hermanos, ayudando en lo que se pueda, ¿verdad? No hay eh, de, de todo, pues no había antes muchas, yo soy muy poco para enojarme, pero a veces cuando me enojaba, el Señor me calmaba, pues yo soy muy paciente, entonces yo para todo, pues al Señor pues le he dicho que sí. Eh, Me pide un favor a alguien, ya sea en el servicio, en la calle o algo, pues yo internamente me siento muy bien ayudando a la gente, ¿verdad? Entonces, no tengo mucha experiencia eh, en mi comunicación, ¿verdad? Pero prácticamente, si puedo hacer un montón de cosas manualmente, ¿verdad? Eso es lo que el Señor me ha O dado sea mucha... que estás Ah, como San vale. José, el esposo de la Virgen. Sí, Casi no hablaba, pero sí era buen carpintero. O sí, sea, sí hacía podía de hacer todo. eso, ¿verdad? Eso es lo importante. No, y de hecho, pues como bien lo acabas de decir, Sí, hay claro. quienes tenemos una fluidez para podernos comunicar y otros no, pues así es como nos hizo el Señor, pero nos ha dado un don diferente a cada quien, un carisma diferente a cada quien, y eso es lo que hay que potenciar y eso es lo que hay que buscar, ¿verdad? Sí, así es. Eso es lo Claro. importante. Pues dentro de lo que estamos platicando en relación a los retiros, yo pensaría que a veces, lo vuelvo a recalcar, hay retiros que solo sirven como para estar batiendo la masa, ¿no? O como para pescar en la misma pecera. Y yo creo que el Ujú. motivo de la evangelización en sí no es eso. El motivo de la evangelización No. es ir y hacer nuevos discípulos todas las veces. Yo me recuerdo que en esa parroquia San Miguel Febres Cordero se hacía un retiro de iniciación, si no mal recuerdo, uno cada mes o cada 2 meses, Cada mes, empezó cada cada mes, mes, cada mes. con un promedio de 20, 40 personas por retiro, ¿verdad? Sí, a veces se pasaba a 60, a veces una vez llegó como a 120 personas en un retiro. Un retiro de esos de Sí, 3 días, vaya. en 3 días. Esto traía como consecuencia que la gente entendiera que hay un Dios amoroso, un Dios del cual uno depende, aunque uno en su orgullo, su vanidad y su soberbia piensa que no, y que se crea aún más grande que el mismo Dios, pobrecitos nosotros. Pero Sí, dentro de esto, dentro de esto, eso incrementó las comunidades de base. Yo creo que llegaron a tener como 300 comunidades, si no mal sí, recuerdo. prácticamente, sí. De modos, solo habían 3 sectores. Estaba Nimajuyú, Venezuela, Bellos Horizontes. Pero sí, más o menos llegaron como a 120, 130 más o menos comunidades. Comunidades de solo hablemos del plan pastoral, que era en el que estabas, Sí, plan al cual pastoral. pertenecías, perfecto. Ujú. Dentro de esto, pues eso quería decir que más gente se identificaba con la iglesia, más gente asistía a misa, más gente se sentía comprometida y de hecho hay muchos de esa generación de los 90 servidores que nacieron que todavía están sirviendo, pero que hay que aceptarlo también que ya se están haciendo viejitos y no hay renovación, porque hoy, Sí, sí. si te das cuenta,
prácticamente la mayoría de los servidores sobrepasan una buena cantidad de años y ahí están todavía, pero también como que no hay esa preocupación por evangelizar, ¿no? Eh, ya lo dijiste, un retiro cada mes. Ajá. Quería decir que por lo menos el mensaje le llegaba a 20 30 personas que no Ujú. conocían al Señor, pues. Yo creo que urge que se retome lo que pedía el Papa Juan Pablo II, una nueva evangelización con nuevos métodos y con nuevo entusiasmo y con nuevo ardor, ¿verdad? Y esa es la realidad, pues. Entonces yo creo, Fernando, que hay que echarle ganas, como decimos acá, para poder trabajar y buscar esos nuevos métodos y esas nuevas formas de evangelización para atraer a la gente que se está perdiendo. Se está perdiendo por diversas causas. El Así mal es. es muy, Astuto. convence, Sí. convence, ya sabe cómo hablarte, sabe cómo seducirte. Entonces, dentro de esto, pues yo me alegro que estés sirviendo en la parroquia, que estés sirviendo también a tu comunidad, que no te hayas despegado del Señor, tus valores cristianos, pues por lo que hemos platicado y porque te conozco, sé que son bastante altos y eso te ha hecho un buen hijo. Y claro, te acaba de librar también de un accidente que tuviste, creo que se te vino un carro encima, ¿no? O estabas jugando a torear el carro, ¿cómo era la cosa? Es que fue aquí en mi casa, estábamos, se arruinó el carro, Uh -huh. entonces empujamos el carro con mi hermano, mi papá, entonces hice mucha fuerza, entonces se me resbalaron los pies, entonces caí, cavar en la nuca, digamos aquí El cuello. donde está la manzanita, Ajá. me dio un golpe muy. Y yo solo sentí, me quedé, me dolió bastante, me quedé así como, me duele, me duele, me duele, y cerré los ojos, y después cuando me levanté estaba tirado, pero sí fue cuestión de segundos que me reaccioné, pero aguado, no sentía los brazos aguados, las piernas, y solo me decía mi hermano, Fernando, Fernando, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? Y yo solo así como abriendo los ojos, que solo oía que me decían, ¿y qué pasó? Responder, responder. Y eso fue pues, el, pero fue porque prácticamente estaba el carro así de bajadita, pero como tenía los zapatos se me resbalaron, ahí fue el golpe bastante duro, Sí, entonces me pues. desmayé. Y he tenido también muchos accidentes, pues, porque el Señor pues lo ha permitido, o me está preguntando, eh, aquí estoy yo, porque ya no, como decir, como me está dando a entender que, que no, que no me aleje de sus caminos, porque Él está conmigo. ¿Y por qué lo vea el enemigo es astuto que lo bota pero si uno no se resiste a las Correcto. tentaciones, pues nunca va a dejar el mal, ¿va? Había no sé, alguien decía que es mejor eh, cuando el enemigo no hay que enfrentarse porque lo acaba. Uh Mejor -huh. pedirle ayuda al Señor para que nos deje la tentación y que no tener diálogo con Él porque a nosotros nos lleva.
nos arruina correcto. nuestra vida. Entonces, el Señor, pues, en mi vida, pues, ha hecho muchas cosas. Eh, a veces uno dice que no, que realmente el Señor Jesús es bondadoso y misericordioso. A veces uno internamente, pues, quiere las cosas como uno quiere, lo quiere ya rápido. A veces de que mire que necesito un favor, pero que sea ya. Y a veces el Señor, ¿sabe? En los trabajos, prácticamente yo tengo bueno, tenía un mi taller, ¿va? Porque eso fue muchos años, hace años también, décadas que he venido como restaurar carros. Pero el Señor pues me dio, pidiéndole, ¿va? Señor, por eso hay que pedirle de corazón, no porque quiere. El Señor sabe, sabe bien el tiempo, la hora. Por eso hay que dejarle todo, 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 todo en las manos de Él. Porque estuve varios meses pidiéndole, pero Dios proveerá. El Señor va a proveer todos los días, mi oración y todo. Dios proveerá. Eh, Correcto. Así es. lamentablemente había no, no entraba dinero, ¿va? A veces no había trabajo. El Señor proveerá. Incluso, bueno, tenía que pagar unas cosas, no había. Dios proveerá, siempre Dios proveerá. Y el día siguiente hubo un trabajito, pude sacarlo, y después vino otro y se empezó a llenar de trabajo. Después decía el Señor, gracias Señor que tú me has regalado trabajo. Ahora tengo un montón, ahora te pido que me ayudes a dar un poco de Ahora le trabajo. estás diciendo, es que Sí, yo te dije que me dieras uno cada día, no que me pusieras todo lo sí, que acumulado que se no me me está diste. juntando todo, entonces amontonando todo. Pero el Bueno, Señor lo sí, escucha, el Señor lo así escucha. es. El Señor cuando da, da sin medida, esa es la verdad. O sea, Sí. rebosa, rebosa. Ejemplo de esto tenemos aquello del milagro de los panes. Todavía sobró pan, todavía sobró pan y peces. Fueron canastos los que sobraron, lo dice la misma palabra, y se alimentaron a más de 5,000 personas. Y como bien dijiste, es saber entender quizás el momento justo en el tiempo de Dios, pero humanamente Pues, nos sí, cuesta, es pues. cierto. Y todo esto lo vamos aprendiendo no por arte de magia, no, lo vamos aprendiendo de acuerdo a nuestro encuentro personal con el Señor, conociéndole, entendiendo qué es lo que Él quiere de cada uno de nosotros y vuelvo a decirlo, ahí están los retiros. Pues esperemos, Fernando, que en tu parroquia pues los movimientos empiecen a activar porque es una parroquia muy grande, hay muchas filiales, tengo entendido, Ahora sí, y, hay y, más y, fidelidad. y esto quiere decir que urge la evangelización, definitivamente. No que seguimos en un plano un poco dormidos, adormecidos sería la palabra exacta, porque nos contentamos, como vuelvo a decirlo, con evangelizar a los mismos. Y no es por ahí lo que el Señor quiere. Estos ya están dentro, ya están dentro. Ellos lo que necesitan es formación, es muy diferente. Pero hay mucha gente afuera que no conoce a Dios. Imagínate Ah, estos pobres que se han lanzado de los puentes, estos pobres que gracias. buscan evadir su realidad cotidiana en el alcoholismo, en los diferentes tipos de adicciones,
estos pobres que claman ayuda y, y no saben dónde buscarla. Pero hay muy poca gente. Yo creo que, como dice el Señor, la mies es mucha y los obreros somos pocos. Ciertamente el Ministerio Isaías está evangelizando de las redes, ya más adelante pues lo haremos presencialmente, pero vamos en busca de aquel que realmente no está dentro de la iglesia, pues, porque ese es lo que se necesita, ya. Hablarte a tu persona, hablarle de Cristo, hablarle de Dios es algo que ya sabes, que ya has experimentado, que ya lo tenés entendido, pero hablarle a otras personas que no lo conocen, ese es cuando se hace realmente la verdadera obra. Bueno, hemos llegado al tiempo ya, Fernando. No sé si quieres dejar algún consejo por ahí a los jóvenes especialmente. ¿Qué es lo que puedes decirles? Claro, no hay que dejar al Señor solo. Eh, Él está esperando que nosotros le digamos lo, lo que necesitamos, lo que lo que nosotros queremos que Él nos pueda ayudar. Y también va que los jóvenes pues eh, busquen mucho a mamá, perdón, a mamá María, nuestra madre, que ella también no nos va a dejar, ¿verdad? Ella está también pues presente, ella nos puede también, ¿verdad? Es la intercesora, ¿verdad? Él va a ser más rápido en nuestra oración, las peticiones que nosotros la queremos, pero de corazón, no solo de que sea siempre, no un ratito, ¿verdad? Y que busquen pues el amor, que busquen pues eh, que ellos necesitan, ¿verdad? Espiritualmente, ¿verdad? Que busquen mucho al Señor, que no lo dejen nuevamente, que tengan que, si quieren ayudar a alguien, pues lo pueden hacer, pero con el amor y con la ayuda del Señor. Con Él no nos podemos, si eso nos alejamos de Él, nosotros no podemos hacer nada. Queremos ayudar, pero no es esa ayuda, es una fuerza que se requiere sin la ayuda del Señor, ¿verdad? Que necesitamos que, que nos escuchen, pero no dejarlo, siempre estar con Él, hacer nuestra oración también. Bien, muchas gracias, Fernando. Pues bien, gracias por tu tiempo, gracias por tu compañía, gracias por tus aportes y gracias también por pertenecer al equipo de Ministerio Isaías, y ahí pues el Señor nos irá diciendo por dónde tenemos que ir. Gracias a cada uno de ustedes por haber estado con nosotros, y sabemos que también muchísimo nos van a ver más adelante, pues este programa esperamos que sea de mucha bendición en sus vidas. Hasta pronto y que el Señor les bendiga.